Jesús nuestro Salvador, quien venció la tentación por nosotros. Amén. Los niños, que estén atentos, atentos los niños. Me he traído hoy un amiguito. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Es un león? Un delfín, vale, pero le vamos a quitar la aleta, vamos a hacer que es un pescado de río, una trucha, vamos a llamarle una trucha. Yo os quiero contar una historia de una trucha. Imaginamos una trucha, estaba nadando una vez en el río, nadando con otras truchas en el río, estaba tranquila, y de repente esta trucha va por el río y ve un gusano flotando en el río. Ve ahí, comienza a ver algo que se mueve y al verlo se da cuenta que es un gusano. Y esta trucha tenía mucho hambre. Ahora, sí que es verdad que cuando esta trucha ve ese gusano, dice, me acuerdo que mi madre me dijo una vez que nunca vayas a comerte esos gusanos que están cerca de la superficie flotando. Pero ahí van las otras truchas y le dicen, no pasa nada, no te va a pasar nada por comerte esa lombriz, ese gusano que está flotando. Incluso alguna dice, yo una vez me comí una de esas y no me pasó nada, estoy bien. Así que la trucha se acerca a la lombriz para verla y la huele. Y se da cuenta que está muy buena para comérsela, porque huele muy bien. Y tiene mucho hambre la trucha. Incluso cuando la ve, se da cuenta que tiene una pinta, visualmente tiene una pinta esta lombriz buenísima. Y encima se da cuenta, si yo me como esta lombriz, mis amigos me van a decir, soy la mejor trucha, voy a ser respetado. Así que, ¿qué hace la trucha? Va y muerde la lombriz. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, muerde el anzuelo. Muerde el anzuelo, el gancho, pica en el cebo y ya no se puede soltar. Ya no se puede soltar. El pescador que está en la barca tira de la cuerda y ya la trucha ha sido pescada. Y este cuadro de un pescado siendo cazado con este cebo, con este anzuelo, este gancho, es un cuadro muy bueno de qué es la tentación, de cómo funciona la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación es algo que todos enfrentamos día a día. Es una realidad tanto para el cristiano como para el que no es cristiano, es una realidad la tentación, pero especialmente para el cristiano. Cada pecado que cada persona cae llega siempre a través de una tentación, aunque sea imperceptible esta tentación. En su libro titulado La tentación, un pastor del tiempo de los puritanos llamado John Owen definió la tentación como que la tentación es toda cosa, estado, modo o condición que bajo cualquier pretexto ejerce una fuerza o eficacia que seduce y atrae la mente y el corazón del hombre para desviarlos de la obediencia que Dios les exige, a fin de que cometan pecados de distinta gravedad. Pensamos en la tentación como solamente de los pecados grandes, pero también la tentación se nos tienta para pecados quizá más pequeños, o que nos parecen más pequeños. Incluso este autor dice, todo lo que nos estorba del deber, o que nos incita al pecado, todo lo que nos lleva a no hacer lo que deberíamos hacer, y todo lo que nos lleva a hacer lo que no deberíamos hacer, todo eso es la tentación. Ahora, ¿cuál fue la primera tentación en este mundo? La conocemos, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Nos acordamos de cómo Adán y Eva estaban allí en el huerto y Dios les había dado una prohibición. Y hay un texto muy importante en Génesis 3:6 de cómo llegó esta tentación. Eva se acercó al árbol y nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La primera cosa, vio que era bueno para comer. Este árbol, la fruta está buena para comerla. Como esta trucha que vio que la lombriz estaba buena para comérsela. En segundo lugar, nos dice Génesis 3:6 que la fruta era agradable a los ojos. La trucha también vio a la lombriz y dice, es que tiene buena pinta. Y en tercer lugar, nos dice que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Como la trucha que pensó, si yo como esto, voy a tener reputación, voy a tener fama entre mis amigos.
Y nos dice que tomó Eva de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto es en el inicio de los tiempos, en el inicio de la Biblia. Al final de la Biblia hay un hombre llamado el apóstol Juan, que escribió un libro, la primera carta de Juan, la escribió a iglesias, y habló especialmente también de la tentación y del amor al mundo. Y dijo el apóstol Juan, como un hombre anciano ya, hablando con niños, hablando con jóvenes, les dijo, 1 de Juan 2,15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Incluso dijo, si alguno tiene tanto amor por el mundo, mucho más amor que él tiene por Dios, entonces el amor del Padre no está en él. Y luego el apóstol Juan, que conocía muy bien la naturaleza humana, que conocía a Dios, que conocía cómo Satanás intenta tentarnos, dijo estas cosas. Porque todo lo que hay en el mundo, y entonces nos habla de 3 otras cosas, los deseos de la carne. ¿Os acordáis lo mismo con Eva? El árbol era bueno para comer, deseos de la carne. Los deseos de los ojos, dice el apóstol Juan. Y Eva, ahí en el principio, el árbol era agradable a los ojos. Y luego dice, y la vanagloria de la vida, el apóstol Juan. Eva vio que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice, todo esto, Juan, no proviene del Padre, sino del mundo. Vemos estos 3 pasos. Estos 3 pasos de la tentación, estos 3 tipos de tentación. Primero, algo bueno para comer, algo que son los deseos de la carne. En segundo lugar, vemos algo agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida. Eva dijo un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, reputación. Y esto es el orden también que Lucas nos pone en cuanto a las tentaciones de Cristo. Es el mismo orden que Lucas pone. Cristo enfrentó la tentación. Vimos hace unas semanas que Cristo como Dios es impecable. Cristo no podía pecar, pero aún así su tentación era real. Cristo era tentable. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, nos dice Hebreos 2. Pero Cristo venció la tentación. Y la venció en sí mismo y por sí mismo. Tú y yo para vencer la tentación necesitamos la ayuda de Dios. No podemos hacerlo solos, pero Cristo la venció Él solo. Cristo venció la tentación en sí mismo y por sí mismo. Pero ¿sabes qué? Cristo venció la tentación para su pueblo. Para ti y para mí. Cristo no venció la tentación para sí mismo. Cristo la venció para ti y para mí. Cristo la venció para que esa justicia la podamos recibir nosotros. Porque ¿sabes qué? Nuestra propia justicia nunca nos podrá salvar. Hay mucha gente que sigue teniendo este pensamiento de ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, pues cuando esté yo en el cielo, mis obras buenas se pondrán en la báscula. Es el esquema de la báscula. Si si las obras buenas se ponen en la báscula y pesan más que las obras malas, entonces podré ser salvo. Pero la Biblia nos dice que ninguno hay bueno, que todos pecamos y estamos destituidos, excluidos de la gloria de Dios. Nuestra justicia no nos puede salvar. Si no, ¿para qué vino Cristo? Pero la justicia de Cristo sí que nos puede salvar. Si vas al cielo pensado que tu justicia, vestido de tu justicia, te puede salvar, lo siento, estás en un grave peligro. Pero si vas pensando y vestido de la justicia de Cristo, esa es la única que te puede salvar. Por eso Él murió por nosotros. Y por eso no es solamente la muerte de Cristo que nos salva, sino la vida de Cristo justa también era necesario. Porque aquella persona que iba a morir tenía que ser perfecta, sin pecado. Y Cristo lo fue. Si Cristo no hubiera vencido la tentación, Él no podía ser nuestro Salvador. Pero Él venció la tentación. Él cumplió esa justicia. Unos días antes de la tentación, hablando con Juan el Bautista, Cristo le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Y Cristo así cumplió esa justicia por nosotros, para que Él se pueda coger ese vestido de justicia y te lo dé a ti, y coger tu vestido de pecado y ponérselo Él allí en la cruz. Eso es lo que hizo. Hizo una transferencia llena de gracia y amor, es lo que ocurre en la cruz si vienes a Cristo. Así que solo puedes entrar al cielo si tienes esa justicia perfecta, pero como tú no puedes, como nadie la tiene, la única manera es que la justicia perfecta de Cristo, Él nos la dé. A todos los que creen en su nombre, reciben esa justicia. Así que ese es el Evangelio. Esa es la única salvación, la única solución, la única esperanza que tenemos, es creer en Él para que Él nos dé su justicia que cumplió venciendo la tentación. Ahora,
al estudiar este texto tenemos que entender, Cristo en este tiempo que fue tentado, nos dice ahí en el versículo 2, y no comió nada en aquellos días, no comió nada. Pasó 40 días sin comer, había estado ayunando. El ayuno es una práctica bíblica, es una práctica que Cristo ejercitó y debemos seguir su ejemplo. Si seguimos el ejemplo de Cristo, el ayuno es una práctica bíblica. Ahora, desgraciadamente, en la gran mayoría de iglesias evangélicas, muchos hemos olvidado esta práctica, pero es una práctica que aparece en la Biblia. Quizá algunos piensan, no, eso, el ayuno, eso es solamente de otras religiones, piensan o en el Ramadán o en la Cuaresma o algo así, pero nosotros no ayunamos. Pues si lees tu Biblia, te vas a encontrar muchos ejemplos del pueblo de Dios ayunando. Cristo ayunaba 40 días, nos dice que no comió, seguramente bebió algo, pero nos dice que no comió. Y es que cuando el pueblo de Dios se toma en serio su relación con Dios y busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás toma un segundo lugar. Incluso en ocasiones puntuales estamos tan embelesados con nuestro Dios, estamos tanto buscándole a Él, estamos tanto orando, estamos entristecidos por el pecado de nuestra vida o que vemos en el mundo, y incluso podemos dejar a un lado cosas tan normales y lícitas como el comer, para dedicarnos a la oración y a buscar al Señor. Y eso lo vemos que ocurrió en la Biblia. Incluso 40 días, vemos en el Antiguo Testamento, Moisés estuvo 40 días ayunando allí arriba del monte, pasando tiempo en comunión con Dios. Y nos dice Dios que estuvo ahí 40 días, dice Éxodo 34, 28. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Esto fue algo milagroso, porque solo se puede aguantar 3 días sin beber agua. Pero Dios le permitió. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. También Elías, se nos dice, en un momento de angustia en la vida de Elías, que Dios le fortaleció, comió y bebió para después andar por 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Estaba consumido por el celo de Dios, una pasión por Dios tan grande, que cosas incluso normales, cosas que normalmente hacemos, las sacrificaba, las ponía a un lado para dedicarse al Señor. Y es una práctica que, aunque muchos han dejado a un lado, una práctica que demuestra que nos importa nuestra relación con Dios, nos importa la oración. Ahora, no es una práctica que hacemos, hay que llevar cuidado con la motivación, no es una práctica que hacemos para ganarnos más cielo, no es una práctica que hacemos para adelgazar, no es una práctica que hacemos por ninguna otra razón, sino simplemente porque nos importa tanto la gloria de Dios, estamos tan quizá angustiados, estamos queriendo pasar más tiempo con Dios, que podemos dejar al lado algunas cosas tan necesarias en momento puntual como la comida. Así que vamos a ver esas 3 tentaciones que sufrió Jesús en este tiempo en el que estaba ayunando. Ahora recordemos, no son solo que sufrió 3 tentaciones. Nos dice Lucas que en los 40 días fue tentado por el diablo. Serían muchas tentaciones, pero estas 3 que se nos narran seguramente serían o las más grandes o las 3 tentaciones finales o un resumen de todas ellas, porque fue tentado estos 40 días. Decíamos también hace unas semanas que esta tentación es la tentación más grande que ninguna persona ha soportado. El diablo vino él mismo, no mandó a nadie, vino él mismo a tentarle con todos los horrores del infierno, si se puede decir, a tentar al Señor Jesucristo. Se lo jugaba todo y el diablo perdió, fue aplastado, fue vencido las 3 veces. Vamos a ver estas 3 tentaciones. La primera tentación la encontramos en el versículo 3. Y en la primera tentación vamos a ver que esta tentación era para que Jesús desconfiara de la provisión de Dios. Era una tentación de desconfiar de la provisión de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús estaba hambriento. Así que le dice el diablo, ¿tienes hambre? Tú, si eres hijo de Dios, pues di a esta piedra que se convierta en pan. Hay que comer, ¿no? Le dice el diablo. No esperes a que Dios provea para ti.
Yo comentaría desconfiar de lo que Dios te ha dicho. Utiliza tu poder para convertir las piedras en pan. Sabemos que Jesús podía convertir el agua en vino, pues ¿por qué no iba a poder convertir las piedras en pan? Tenía más que suficiente poder para hacerlo. Por supuesto que sí. Incluso en el Antiguo Testamento no hizo Dios algo así con el maná, que caía el maná, salía de la nada. Por supuesto que Dios lo puede hacer. Si eres hijo de Dios, haz esto. Y alguno puede decir que hay de malo en comer. Por supuesto, no hay nada malo en comer. Pero por supuesto, Jesús no iba a obedecer a Satanás. Jesús no iba a obedecer la palabra del diablo. Y sabemos también que los milagros que hacía Jesús no los hacía por sí mismo. No los hacía para sí mismo. Jesús no hizo los diablos para sí mismo, para buscar suplir sus necesidades él mismo. Los milagros eran una demostración del poder de Dios para que la gente los viera y viniera a creer en el Dios, para confirmar la palabra que él estaba predicando. Para eso servían los milagros, no para Jesús mismo. Así que esa tentación se centró en aquellas cosas que nuestro cuerpo desea. Eran los deseos de la carne, como decíamos. Este primer apartado son deseos de la carne, y hay apetitos, hay deseos que tenemos que son normales, son lícitos. Muchos deseos físicos tenemos, necesidades. Necesidad de comer se llama hambre, necesidad de beber se llama la sed, necesidad de dormir es el sueño, necesidad de estar abrigado es el frío. Tenemos deseos emocionales, tenemos muchos tipos de deseos y necesidades que pueden ser lícitas y que hay que suplirlas, pero el problema es que nuestra carne muchas veces coge esas necesidades y las transforma, las deforma, nuestra carne, que tenemos que reconocer que está impregnada, rebozada, imbuida en el pecado, muchas veces transforma estos deseos y nos lleva al pecado. Deseos que pueden ser lícitos como el comer, te puede llevar a la glotonería. Y otros deseos, deseos naturales pueden llevarnos a pecados y por eso hay que llevar mucho cuidado. Pero cuando cualquiera de estos deseos, que pueden ser naturales, está por encima de nuestro deseo de Dios, entonces allí está el problema. Allí está el problema. Por eso Cristo respondió a esta tentación que el pan de Dios era mucho más importante que el pan del hombre. Así que la tentación que vino Satanás a tentar a Cristo era diciéndole: Dios te ha abandonado, Dios no cumple lo que dice, el Espíritu Santo te ha impulsado al desierto, llevas aquí 40 días y el Espíritu Santo no te ha traído nada para comer. El Espíritu Santo te ha dejado, Dios te ha dejado. Así que convierte estas piedras en pan. Tienes que ayudarle a Dios. Tienes que ayudarle a Dios. Tienes que convertir estas piedras en pan, porque tienes que saciar lo que tu cuerpo te pide. Y muchas veces nosotros somos tentados de la misma manera, ¿no? Quizá hemos decidido darle a Dios un tiempo, por supuesto, toda nuestra vida tiene que ser dada a Dios, pero dedicar a la oración o dedicar a Dios, a la lectura, un tiempo de nuestro día, levantarme pronto o en este tiempo del día. Y ya cuando pasa un tiempo, ya va costando y pensamos, es que lo dediqué para que Dios me diera esto y Dios no me lo ha dado. Voy a tener que cambiar, voy a tener que desconfiar de la provisión de Dios. Es que Dios no cumple lo que dice. ¿Cuántos jóvenes han sido tentados de la misma manera? La Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Ay, pero es que yo aquí estoy esperando en soledad, estoy esperando y esperando, estoy confiando en la provisión de Dios, pero es que Dios no hace nada. Dios no hace nada. Le voy a tener que ayudar a Dios. Voy a tener que ayudar a Dios. Voy a ver si empiezo con este chico o chica no creyente y a ver si yo lo convierto. A ver si yo lo convierto al Señor. Voy a convertir las piedras en pan y a ver si así puedo ayudar a Dios. ¿Cuántos padres de familia también han sido tentados igual? Ya, yo sé que el domingo es el día del Señor, pero es que las cosas están apretadas económicamente, está la cosa mal ahora. Yo estaba confiando en la provisión de Dios, pero es que parece que no pasa nada. Creo que le tengo que ayudar a Dios, Voy a empezar a convertir esos domingos que los dejaba para el Señor, voy a convertirlos en dinero que entre a casa, o si no, y desconfiamos de la provisión de Dios. Satanás le llevó a Jesús a desconfiar de la provisión de Dios. Y eso fue una gran tentación.
porque llevaba 40 días sin comer. Pero Cristo no fue engañado por el diablo. Su confianza era total, 100% en la voluntad de su Padre. Estaba 100% siendo guiado, lleno totalmente de la guía del Espíritu Santo. Y confiaba en todo momento en Dios. ¿Y qué hizo? Contestarle con la palabra de Dios. Como decíamos, la manera de enfrentar la tentación es con la palabra de Dios. Por eso queremos memorizar la palabra de Dios. Porque cuando llegan las pruebas, tentaciones, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Es lo que hizo Jesucristo. Si podéis ir conmigo a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Todas las citas de Cristo son de este libro, de Deuteronomio, las citas de Cristo en las tentaciones. Deuteronomio 8, versículo 1. ¿Cómo iba a enfrentar Cristo esta tentación de desconfiar del Padre? ¿Cómo lo iba a enfrentar con la palabra de Dios? Deuteronomio 8, versículo 1 dice, Dios le está hablando aquí a su pueblo, al pueblo de Israel, ya después de 40 años en el desierto, les dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, Deuteronomio 8, 1, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Mira lo que dice, porque la ilustración con Cristo es clarísima. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 días en el desierto había estado Jesús, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, como a Jesús en el desierto, y te sustentó con maná. Aún no le había llegado el maná a Jesús, pero le iba a llegar. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Cristo aplica este versículo de la mejor manera, interpretándolo como debe ser interpretado en su contexto, y lo habla, y responde a Satanás de esta manera. No voy a confiar en el hombre, no voy a confiar en el pan del hombre, sino en la provisión de Dios. Dios proveerá. No voy a tratar de ayudarle a Dios a mi manera, negando lo que Él dice en su palabra. Dios proveerá. Y Cristo confió hasta el final en la provisión de Dios. Y nos dice la palabra de Dios, y cuando acabó esta tentación, vinieron los ángeles y le servían. La provisión de Dios llegó la provisión de Dios. Y Dios ha dicho que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El justo por algún tiempo se puede sentir afligido, se podría sentir desamparado, pero Dios siempre viene al rescate y Dios siempre proveerá. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuán importante es que recordemos eso cada día, porque la tentación va a estar ahí día tras día. Tú le puedes ayudar a Dios. Tú eres el que debes desconfiar, porque si tú no lo haces, Dios no va a hacer nada por ti. Pero el que desconfía de la provisión de Dios está negando las promesas que Dios ha dado. Vamos a la segunda tentación. La segunda tentación con la que Satanás, volvemos a Lucas, pero dejar algo en Deuteronomio, porque vamos a volver a Deuteronomio. En Lucas, capítulo 4, Satanás no se quedó contento con eso, por supuesto había perdido, había sido vencido, y fue otra tentación. Y nos dice Lucas capítulo 4, versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás, el diablo, sube a Jesús a un alto monte. Aquí en la sierra tenemos muchos montes bastante altos. No sé si has estado alguna vez en lo alto del Yelmo, pero cuando subes ahí en un día claro, se puede ver muchísimo. Casi toda la sierra de Segura se puede ver, algunos me han dicho hasta bastantes otras provincias, se pueden llegar a ver alguna parte de todo eso. Quien tiene buenos ojos, por supuesto más, yo con las gafas a veces me cuesta, pero se puede llegar a ver muchísimo. Imagina que tú pudieras llegar ahí y alguien te dice, todo lo que ves, los cientos de miles de olivos, para ti. Todo para ti. Los pueblos, todas las casas que hay en todos los pueblos que ves, todo para ti. Todo va a ser tuyo. Imagínate. Pero lo que el diablo le dijo a Jesús era eso elevado a la enésima potencia, era muchísimo más.
porque nos dice que le mostró todos los reinos de la tierra, todos. Ahora, por supuesto, no hay ningún lugar en el mundo, ninguna montaña en el mundo que tú puedas subir y ver todos los reinos de la tierra. El planeta Tierra, por supuesto, es redondo. Entonces, lo que Satanás hizo aquí es que le hizo en un tipo de visión. Cristo pudo ver todos los reinos de la tierra, incluso dice, en un momento, rápidamente, todos esos reinos de la tierra pasaron por una visión todos delante de sus ojos. Seguramente es como funcionó esto, es como fue. Y vio todos estos reinos. Y Satanás le dice, todo esto te lo entregaré. Ahora, llevemos cuidado, porque lo que muchas veces el diablo viene y nos tienta es con ilusiones, es con algo que son espejismos, no es con algo real. Te crees que es real y luego te das cuenta que no, que te ha engañado. Y la tentación aquí, en específico, era desear tener este poder mundano por medios ilegítimos. Esa fue la tentación. La segunda tentación fue el desear el poder mundano por medios no correctos, por medios incorrectos, por medios ilegítimos. Ahora, fíjate en las palabras de Satanás. Dice, te daré todo esto porque a mí me ha sido entregada. A mí me ha sido entregada. Y por una parte es verdad. El mundo, nos dice la Biblia, que Satanás es el príncipe de este mundo. Desgraciadamente, él es el príncipe de este mundo. Es llamado también Satanás el Dios de este siglo. Y es verdad que por un lado, del hombre desde Adán hasta la actualidad, el hombre le ha entregado el dominio a Satanás. Cada vez que el hombre peca, es decirle a Satanás, te doy el dominio, tú sé mi Señor. Y por otro lado, desde el lado divino, Dios ha permitido a Satanás. Por supuesto, Satanás no puede mover un centímetro sin la autorización de Dios, pero Dios le ha permitido a Satanás el poder tener control en este mundo. Así que de alguna manera, sí, le había sido entregado, pero la mentira llega cuando dice, y a quien quiero la doy, y a quien quiero la doy. Imagínate que tú tienes una casa y se la alquilas a alguien. Tú le alquilas a alguien esta casa y un día el inquilino lo escuchas hablar con un amigo y el inquilino le dice a este amigo, mira, tengo una casa que me han dado y estos meses de verano que no voy a estar, te vienes tú con toda tu familia y te puedo dar la casa entera. Y es vuestra, e incluso si os queréis quedar más tiempo, os quedáis más tiempo. Tú dices, no, que tú, vale, yo te estoy dejando vivir ahí porque me pagas el alquiler, pero tú no eres el dueño, tú no puedes dársela a quien quieras. Y es lo mismo que está pasando aquí. Satanás no es el dueño de este mundo. Satanás se le ha permitido estar de alquiler, se le ha permitido tener algo de control en este mundo, pero él no puede hacer lo que quiera, por supuesto, no puede mover un dedo, no puede hacer nada sin que Dios sea el que lo permite. Es Dios el que es el dueño de este mundo. Es más, es el Hijo de Dios el que es el dueño de todo esto. Leíamos esta mañana en la escuela dominical cómo todo el mundo fue creado por medio de Él y para Él, para el Hijo. El Salmo 2, versículo 8, el Padre le dice al Hijo, en la Trinidad de Dios, el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. No es Satanás que es el dueño de la tierra, es Cristo, el único dueño legítimo de toda la tierra. Él es el dueño legal, como el creador, Cristo, que es Dios, Él es el creador y Él es dueño también, no solamente porque Él la creó, sino porque Él ha redimido. Él vino y por su obra en la cruz, Cristo es el dueño legítimo de esta tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Los reinos de esta tierra le pertenecen a Jesús. Y es verdad que por un tiempo parece que Satanás tiene autoridad. Vemos todas las guerras, toda la maldad que hay en el mundo y parece que el diablo se está saliendo con la suya, pero está de alquiler y su contrato acaba pronto. Su contrato acaba pronto. Y Cristo volverá a su posesión y reinará para siempre. Pero ese camino al trono tenía que pasar por la cruz. Ese camino al trono pasaba por la cruz, era indispensable. Y Satanás le estaba ofreciendo otro camino. Tú puedes llegar a ser eso que se supone que vas a ser en el futuro, rey de todos los reyes y señor de todos los reinos, pero sin pasar por la cruz. ¿Y cuál era la condición? Satanás le dice algo monstruoso. Le dice, póstrate Jesús y adórame, y yo te dejo que seas
rey de todos estos reinos. Yo te doy el poder de todo este mundo, te lo doy a ti, a lo que no podía hacer. Le dice Satanás a Jesús, nadie lo va a ver, un segundo, un momento, te postras, me adoras y te inclinas, me adoras y te dejo reinar en todos estos reinos, todo para ti. Por supuesto era mentira, porque aquel que se postra ante Satanás se convierte en su súbdito, así que era mentira todo lo que estaba diciendo. Pero había algo real en cuanto a esa tentación, por supuesto, como todas las tentaciones eran reales. Pero otra vez Cristo, ni un segundo cedió ante Satanás. No le dio ni un ápice, incluso aquí, que se podría haber puesto a debatir con Satanás, si Satanás tenía derecho o no a hacer eso, si Satanás estaba equivocado o no, ni se puso a discutir, Cristo no cedió nada, fíjate en su respuesta ante esta tentación. No le dice que no tienes derecho a entregar estos reinos a quien quieras, tú no puedes hacer nada sin la autorización de Dios, no le dice eso, y tendría razón para decírselo. Porque Satanás no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Tampoco dice, si esto es mío, pronto yo voy a ser el rey legítimo de todo esto, porque lo es y le pertenece. Sino la respuesta es, versículo 8, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez, ¿cómo responde Jesús? Con este libro, escrito está. Escrito está. Y si tú y yo queremos vencer la tentación, necesitamos conocer este libro. Necesitamos conocer este libro para vencer al diablo, vencer la tentación. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Desgraciadamente, muchas veces el hombre ha adorado a la criatura antes que al Creador. Pero el Creador nunca va a hacer eso. Nosotros como hombres hemos adorado a otras criaturas, a otros seres que no son Dios, pero el Creador nunca le dará la honra a quien no le pertenece. Y aquí Jesús, como Dios y como hombre, rechaza esta tentación, vence al diablo y le vence otra vez con la palabra de Dios. Volvemos a Deuteronomio para ver cómo Jesús respondió. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todo está unido. Deuteronomio 6, versículo 10. Aquí Moisés le está hablando al pueblo de cuando entra en la tierra prometida y le dice ahí, Deuteronomio 6, 10. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Otra vez también muy aplicable a esta tentación en la que Satanás le estaba tentando con la mundanalidad, con ser el rey y el poderoso de todos estos reinos. Y Dios le dice a su pueblo, cuando yo os dé todas estas bendiciones terrenales de este mundo, cuidado que vayamos a irnos a otros dioses. Cuidado con que estas bendiciones de Dios pongamos el ojo en el mundo, en las cosas del mundo, en vez de en el Dios, que Él es el que nos da las cosas. ¿Cuántas veces ocurre que nos fijamos más en el regalo que nos da Dios que en el Dios que nos da el regalo? Y qué desagradecido es eso. Ahora que llega la Navidad, qué triste es cuando le damos quizá un regalo a alguien y lo coge y todo el tiempo es para el regalo y nadie para la persona, nada de tiempo para la persona que da el regalo. Lo que debemos de ser es como hijos de Dios, cuando Dios nos da estos regalos, dejar el regalo a un lado y de abrazar a nuestro Dios. Así es como deberíamos ser como hijos de Dios, pero muchas veces nos quedamos con el regalo, embelesados con el regalo, le damos gracias al regalo en vez de al Creador, al dador del regalo. Nos quedamos adorando el regalo en vez de aquel que nos dio el regalo. Y eso Dios veía que le podía pasar a su pueblo. Así que cuando recibas estas bendiciones, dice, cuidado con ir a otros dioses, cuidado con hacer otros ídolos. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Solo Dios merece adoración. Ahora nosotros somos también tentados con este tipo de mundanalidad diariamente. El mundo te ofrece mucho. Como aquel hombre que tenía muchas riquezas, nos dice ahí en los evangelios.
Aquel hombre que había tenido una cosecha tremenda ese año. Tenía muchísimo y decía, ¿qué voy a hacer con tanto trigo, con tanta cosecha? Dice, voy a derribar mis graneros, voy a construir mayores, voy a tener más y más y más y más. Tenía todo lo que se podía pedir. Y Dios le dice, ¿de qué te aprovechará? Hoy es el día de tu muerte, ¿de qué te va a aprovechar todo esto? Y luego dice esa palabra tan importante, ¿de qué le aprovechará al hombre? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿De qué le aprovechará al hombre? Porque para ganar todo el mundo tienes que adorar al mundo. Pero Jesús no cayó en esa tentación. Y tenemos que seguir su ejemplo. Y gracias porque Él no cayó, nosotros podemos no caer en la tentación de la mundanalidad, de intentar buscar y desear el poder mundano por medios ilegítimos. Porque para lograr tener todo ese poder mundano, en muchas ocasiones tendrás que adorar a alguien que no es Dios. Tendrás que buscar las otras cosas y no el reino de Dios y su justicia. Al final, el diablo parece que te promete poder, te promete libertad, y al recibir estas cosas que el diablo te promete, lo que en realidad es hacerte más esclavo que nunca a él mismo. Esta segunda tentación que Cristo también venció era la tentación de desear el poder mundano por medios ilegítimos, y se lo mostró todo delante de los ojos. Habíamos visto los deseos de la carne, y aquí habla también de los deseos de los ojos. Todo estaba delante de sus ojos. Pero Cristo venció a la tentación. La última tentación, la tercera, llegamos ahí, volvemos otra vez a Lucas, capítulo 4, y llegamos a la última tentación que enfrentó el Señor Jesucristo, una tentación distinta también. Y se podría resumir como buscar la fama de manera presuntuosa, buscar la fama, buscar el reconocimiento de manera presuntuosa. Es como el apóstol Juan decía, la vanagloria de la vida. O como Satanás tentó a Eva, algo codiciable para alcanzar la sabiduría. Buscar la fama de manera presuntuosa. Le dice el diablo a Jesús en el versículo 9, le llevó a Jerusalén, la capital, y le puso sobre el pináculo del templo. Esto seguramente era una torre alta que había en el templo, bien alta. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. El diablo también menciona la palabra de Dios. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo muy astutamente tienta a Jesucristo. Ahora, Satanás aquí tentó a Jesús a tirarse del punto más alto del templo. Ahora, en los profetas, Malaquías, uno de los profetas, había profetizado en Malaquías 3, versículo 1, que vendría súbitamente el Señor, que el Señor vendría a su templo súbitamente, el ángel del pacto, el Mesías, a quien deseaban, vendría súbitamente a su templo. Seguramente los judíos estaban esperando algo así, que de repente apareciera en el templo el Mesías. ¿Y qué hay más súbito? Pensaría, y le estaba diciendo Satanás, que subir a este sitio más alto, tirarse desde el punto más alto del templo, echarse abajo y que de repente aparezcan los ángeles, que lo sostengan mientras baje. Incluso el diablo utiliza la Escritura y le habla del Salmo 91. ¿Qué texto utiliza? Pues ahí en el Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Mira, tú te puedes tirar, Jesús, prácticamente como suicidarte desde lo alto del templo, y Dios va a mandar a sus ángeles para que te cojan, y todo el mundo va a ver eso y va a decir, este es el Mesías. Vas a tener la gran fama, vas a tener esa gloria porque todos lo van a ver. Y Satanás incluso cita la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Sabes qué es muy curioso de cómo cita Satanás la palabra de Dios? Que cita lo que le conviene y deja fuera lo que no le conviene. En el Salmo 91, 11 y 12 son los versículos que él cita. Pero ¿sabes lo que dice el 13? Salmo 91, versículo 13 dice, sobre el león y la serpiente pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Quién ha sido el león, el dragón y la serpiente sino Satanás?
Siempre ha sido llamado así. Y este versículo reconocía que Jesús iba a pisar y a vencer a la serpiente. Así que Satanás coge la parte que le interesa, la saca de contexto y la cita, y deja la parte que no le interesa. Cuidado cuando hacemos eso, alguien haga eso con la palabra de Dios. Por eso debemos leerlo en su contexto, leerlo y entenderlo, y no simplemente coger un versículo y utilizarlo para lo que queramos. Prácticamente, Satanás le estaba incitando a prácticamente lanzarse al vacío, en el lugar más público de todo Israel, con la presunción de que Dios me va a sostener. Dios enviará a sus ángeles y me sostendrán, y ¡wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectacular sería esta entrada en el templo! Le daría muchísima fama y la gente le reconocería como el Mesías de Dios. ¿Pero qué hizo Jesús? Volver a responder con la palabra. Volver a responder con la palabra. No empezó con debates, no empezó debates con el diablo, sino que le respondió con la palabra de Dios, con la autoridad de esta palabra. Y Satanás no puede hacer nada con la autoridad de la palabra de Dios, con la autoridad de la Biblia. Y otra vez vuelve Jesús a Deuteronomio 6, versículo 16, un poco más delante del texto que acababa de nombrar, y le dice Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. Ahí en Deuteronomio 6, 16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Era aquel lugar en el que el pueblo se había quejado otra vez de no tener agua. Y habían dicho: ¿es que no está Dios entre nosotros? ¿Es que no está Dios? Actuaban presuntuosamente. Si Dios está, que Dios nos dé lo que queremos. Pero no seguían a Dios, no amaban a Dios. Así que otra vez Cristo coge el texto y lo aplica en su contexto. Y de igual manera los cristianos podemos ser tentados en esta misma tentación, a ser presuntuosos, a ser orgullosos, a ser pretenciosos. Pensamos que no pasa nada por pecar, ¿no? No pasa nada. Si Dios nos va a guardar siempre, cantamos a veces: Él me sostendrá. Así que no pasa nada que yo peque, que yo me entregue al pecado, porque Él me va a sostener. Muchos hay hoy en día que se repiten eso a sí mismos. No pasa nada. Dios está siempre conmigo. No pasa nada. Jesús dijo: yo estoy aquí con vosotros hasta el fin del mundo. Así que no pasa nada por tirarme al precipicio. No pasa nada. Seguro que Dios me sostendrá. Yo voy a desobedecer sus leyes. Yo voy a hacer lo que sea con mi vida, porque Él me va a sostener. Él me va a sostener. Voy a dejarme caer por esas cuevas de maldad que sé que no son buenas, sé que me van a hacer daño, esos terrenos resbaladizos, me voy a dejar caer por ahí, porque total, Él me va a sostener. Su gracia me va a sostener, ¿no? No te equivoques, cristiano. No te equivoques, cristiano. La Biblia nos dice: el que practica el pecado no es de Dios. El que se entrega al pecado y dice: la gracia de Dios me sostiene. Eso no es un pensamiento de un cristiano. Porque cuando Cristo salva un alma y la perdona de sus pecados, la transforma. Y te da un deseo por Dios, te da un deseo por servirle, no un deseo por pecar y abusar de su gracia. No. Y Satanás hoy te va a intentar engañar. Hoy tienta a los cristianos diciéndole: mira, no pasa nada si pecas. No pasa nada si te lanzas al pecado, porque tú estás seguro en Cristo. Así Satanás intenta, en ese orgullo, intenta tentar al cristiano. No pasa nada si pecas, si te lanzas al pecado, porque estás seguro en Cristo. Hoy te tienta así, y mañana, cuando hayas pecado, te querrá convencer de que has perdido la salvación. No te equivoques, cristiano, no caigas en su engaño. Hoy te dice: no pasa nada si pecas. No pasa nada, peca, que Dios te perdona. Y mañana, cuando ya hayas pecado, te va a decir: has visto, has pecado, has perdido la salvación. No escuches la tentación del diablo. No te equivoques, cristiano, no seas pretencioso. No utilicemos la gracia y esa libertad como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, si piensas en estas tres tentaciones, eran cosas legítimas para Cristo. Como hombre tenía que comer pan, por supuesto. Como el Rey de Reyes iba a recibir todos los reinos de la tierra. Y como el Mesías debía ser reconocido como el Mesías que era por todas las personas, y cuanto más en Jerusalén. Eran cosas legítimas, pero los medios eran incorrectos. Los medios eran incorrectos. Y muchas veces Satanás te va a tentar así, con cosas legítimas. Pero no hay nada de malo en esto, ¿no? Pero quizá los medios para obtenerlo son los incorrectos. Pero damos gracias a Dios,
que nuestro Salvador y Redentor Jesucristo no cayó en ninguna de esas tentaciones. Gloria a su nombre. Él no cayó en nada, no cedió ni un metro, ni un centímetro, ni un milímetro. Él venció cada tentación. Venció cada tentación. ¿Y sabes por qué la venció? Para comprar nuestra salvación. Porque Él necesitaba vencer la tentación para comprar tu salvación, para que tú puedas ser salvo. Si no, no podríamos ser salvos. Venció la tentación para ti. Y así hoy nosotros podemos vencer la tentación con Él. Venciendo la tentación con Cristo. No la puedes vencer tú solo. Nunca podrías. Nunca podrás vencer la tentación. Empezábamos con la trucha que picó el anzuelo. Y cayó. Y picó y fue tentada con este cebo y cayó y la mordió. No muerdas el anzuelo. Satanás es muy astuto. Y ese gusanito, esa lombriz, tiene muchas maneras. Y Satanás es muy astuto de cómo te va a tentar. Quizá tu tentación sea diferente a la de otro. Pero no piques como ese pescado. Y quizá dices, ¿y qué pasa si ya he picado? ¿Qué pasa si ya he caído? ¿Qué pasa si ya he mordido el anzuelo? ¿Hay esperanza para mí? Quizá ya estás atrapado o prácticamente atrapado por ese gancho, ese anzuelo que te está cogiendo la tentación, te tiene prácticamente ahí. ¿Qué hacer para no hundirte allí y que te atrape por completo? Pues quiero acabar con las palabras de este pastor de siglos pasados llamado John Owen, que dice, acude a Cristo. Acude a Cristo sabiendo que Él también fue tentado e implórale que te socorra en este tiempo de necesidad. Esa es la enseñanza de Hebreos 2:18. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, cuando te sientes tentado y a punto de desmayar, cuando estés al borde de ese abismo y requieras socorro, enfoca tu fe en el Cristo que también fue tentado. Ten presente que Él también padeció la tentación y que la venció siempre. Y recuerda que lo hizo por nosotros. Se sometió a la tentación para nuestro beneficio. Venció en sí mismo y por sí mismo, pero venció para nosotros. Si lo crees, obtendrás socorro. Espera en su ayuda, póstrate a sus pies, preséntale tu situación y suplícale socorro, que nunca será en vano. Ven a Cristo, acude a Él. Si aún no le conoces como Salvador, la única manera de soportar y resistir la tentación es en Él. Es salvo de tus pecados. Quizá tú dices, yo no tengo muchos pecados, pero todos somos pecadores y estamos excluidos de la gloria de Dios, pero en Cristo, creyendo en Él como el único Salvador, en Él podemos ser salvos y poder obtener esta victoria contra la tentación que Él obtuvo y que Él la obtuvo por nosotros. Vamos a orar.